Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Una pareja que siempre ha estado en el centro de las miradas. Pero esta vez, no por una alfombra roja ni una nueva serie, sino por unas declaraciones que han dejado a todos en shock. Afra rompió el silencio y lo que dijo sobre Mert nos dejó a todos con la boca abierta. La actriz turca Afra Saraaolu, conocida por su dulzura y talento en la pantalla, ha hecho una confesión pública que está dando mucho de qué hablar. En una reciente entrevista concedida a una revista local, Afra reveló, lo que más me dolió fue el silencio de Mert. Una frase breve, pero cargada de emociones que ha despertado la atención de sus fans y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente entre Afra y Mert? Todo comenzó hace unas semanas cuando los rumores sobre una posible ruptura entre los dos actores empezaron a circular. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó la situación en ese momento, la falta de apariciones juntos y las indirectas en redes sociales encendieron las alarmas. En la entrevista, Afra confesó que durante un periodo muy delicado para ella, esperaba el apoyo de Mert, pero él simplemente guardó silencio. No necesitaba grandes palabras, solo un mensaje, una mirada, algo que me hiciera sentir que no estaba sola, expresó con voz entrecortada. Pero él eligió no decir nada. Esta confesión ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Las seguidoras de Afra, mayoritariamente mujeres, han mostrado su apoyo con mensajes como Afra no estás sola y tu valor al hablar es admirable. La empatía que ha despertado en muchas mujeres es comprensible. ¿Quién no ha esperado una palabra de alguien importante y solo recibió silencio? Mert Ramazan Demir, por su parte, ha mantenido su actitud reservada. Sin embargo, fuentes cercanas al actor han comentado que él también ha sufrido por esta distancia, pero que su forma de procesar las emociones es diferente. Mert no es una persona que hable mucho de lo que siente, prefiere guardar las cosas para él, aseguró un amigo cercano. Aún así, las palabras de Afra han dejado claro que el silencio puede ser más doloroso que 1000 palabras. No estoy enfadada, dijo Afra durante la entrevista. Solo sentí que me falló cuando más lo necesitaba. Siempre creí que el amor también se muestra con gestos pequeños, con la presencia, pero él decidió no estar. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos medios aseguran que esta declaración podría ser la confirmación de una ruptura definitiva entre la pareja. Otros, en cambio, piensan que podría tratarse de una estrategia mediática previa a un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, quienes conocen bien a Afra saben que ella no es partidaria de usar su vida personal como publicidad. A pesar de todas las conjeturas, Afra no ha dado más detalles sobre el estado actual de su relación con Mert. No quiero hablar mal de nadie. Simplemente necesito seguir adelante, por mi paz mental y por respeto a lo que alguna vez tuvimos, añadió en un tono sereno pero firme. Mientras tanto, el público continúa dividido. Algunos apoyan a Afra incondicionalmente, considerando que su valentía al hablar públicamente de su dolor es una muestra de madurez emocional. Otros, sin embargo, cuestionan por qué eligió hacerlo ahora, si realmente no buscaba generar controversia. Las redes sociales se han convertido en un campo de debate. Con hashtags como #estamos contigo Afra y #Mert responde ya siendo tendencia en Turquía y en comunidades de habla hispana que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. En medio de toda esta tormenta mediática, la cadena que transmite la serie donde ambos compartieron pantalla ha lanzado un comunicado ambiguo, agradeciendo a ambos actores por su profesionalismo, pero sin confirmar si volverán a trabajar juntos. Esto ha alimentado aún más la sospecha sobre una posible separación profesional, además de la personal. Por otro lado, algunos periodistas del espectáculo han sacado a la luz ciertas señales previas que podrían haber anticipado esta situación. Por ejemplo, en la última gala de premiación a la que asistieron juntos, se notó cierta frialdad en su interacción. Afra evitó los abrazos prolongados, y Mert parecía distante, incluso incómodo. Un detalle que ahora,
a la luz de lo revelado, toma un nuevo significado. La historia de Afra y Mert siempre fue seguida con entusiasmo por sus fanáticos. Desde que se conocieron en el set, la química fue evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Compartieron viajes, proyectos y momentos que compartían con sus seguidores a través de fotos y vídeos en redes sociales. Eran vistos como la pareja ideal, jóvenes, exitosos y enamorados. Pero como suele pasar en las relaciones reales, lo que se muestra al público a veces no refleja la complejidad de lo que ocurre puertas adentro. Un periodista del programa En Boca de Todos, conocido por sus exclusivas del mundo del espectáculo, comentó recientemente: hay mucho más detrás de esta historia. No se trata solo del silencio de Mert. Hay heridas, decisiones difíciles y probablemente mucha presión de ambos lados por mantener una imagen perfecta. En una nueva entrevista que saldrá publicada próximamente en una revista de renombre, se espera que Afra aborde otros aspectos de su vida personal y profesional. Algunos rumores indican que hablará también sobre los desafíos de ser una mujer joven en una industria tan expuesta y cómo ha aprendido a poner límites saludables. Mientras tanto, Mert continúa guardando silencio públicamente. Se ha limitado a compartir imágenes de sus proyectos actuales y frases motivacionales en su cuenta de Instagram, sin hacer alusión directa a la situación. Esto ha generado aún más especulaciones. ¿Está dolido? ¿No le importa? ¿O simplemente no sabe cómo manejar la situación mediática? Una experta en lenguaje corporal consultada por un canal digital analizó sus últimas apariciones públicas y concluyó que Mert se muestra tenso, con gestos de evasión y evitando el contacto visual prolongado con la prensa. Lo cual podría ser indicio de incomodidad o incluso tristeza. A pesar de todo, queda claro que ambos están atravesando un momento de introspección y transición. Afra, con su sinceridad, ha abierto una conversación importante sobre el papel de las emociones en las relaciones, el poder del silencio y la necesidad de ser escuchados y acompañados. Especialmente en los momentos difíciles. No se sabe si esta historia tendrá un nuevo capítulo juntos, o si cada uno seguirá su camino por separado. Lo que sí es cierto es que el vínculo que compartieron ha dejado huella, tanto en ellos como en quienes lo siguieron con cariño durante todo este tiempo. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el silencio también puede ser una forma de respuesta? ¿Mert debería hablar y dar su versión? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas novedades sobre esta historia que aún no ha terminado. Hasta pronto, y recuerden que en el amor, a veces el gesto más pequeño puede tener el significado más grande. Corazón roto, destellos. Y eso es todo por hoy, queridas seguidoras. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué opinan de las declaraciones de Afra. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.